Y estamos de regreso, último bloque de este día jueves 13 de febrero. Tenemos ya a Pablo Contreras de Juris Maule, con quien vamos a estar abordando una temática en tres aspectos, ¿no? Principalmente está relacionado con los niños. En este Exacto. caso, matrimonio y niños. Matrimonio y niños. Bueno, la verdad es que, bueno, tengo más temáticas, pero vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ya a veces nos alargamos un poquito. A ver, siempre estamos un poquito acostumbrados en lo que tiene que ver con el derecho de familia a conversar ciertas cosas que son como las más comunes: divorcio, el tema del cuidado de los niños, los alimentos, las visitas, en el fondo, que son las temáticas más comunes en el fondo que uno aborda en este tipo de situaciones. Pero la verdad es que hay otros procedimientos que son bien especiales en materia de familia, que a lo mejor no son tan comunes, pero a medida que vayamos conversando de ellos nos podemos dar cuenta que en realidad sí podrían tener muchas personas relación con ellos, o incluso haberlo necesitado en un futuro o en el pasado. Vamos a hablar primero de la entrega inmediata de un niño. Esto que parece medio extraño en cuanto al término y quizás de poca aplicación práctica, puede tener bastante aplicación práctica. Lo primero hay que tener claro que cuando nosotros tenemos regulados un régimen comunicacional y el cuidado personal, normalmente, no digo que esto sea todos los casos, pero tradicionalmente es la mamá quien, frente a la separación de ambos padres, porque obviamente esto no tiene ningún sentido si ambos padres viven juntos, regulan el cuidado personal y regulan un régimen de relación directa y regular. Y nos podemos encontrar que tenemos un padre, insisto, esto tradicionalmente es así, pero podría ser al revés. Podría el padre tener cuidado personal, pero hablemos de los casos como más comunes. Podemos tener un padre que tiene un régimen de relación directa y regular establecido por el tribunal y una mamá que detenta el cuidado personal. Y en el contexto de estas visitas, a veces tenemos que lamentablemente los padres no tienen una buena relación o no tienen una buena comunicación, y lo que finalmente termina ocurriendo es que existen problemas en la regulación de este régimen comunicacional, y a veces tenemos problemas de dos tipos. Primero, tenemos aquella mamá que a lo mejor no está de acuerdo con el régimen comunicacional, no digamos los motivos, pueden ser algunos valeros y otros sin ninguna validez, y que no le pasa al niño, ¿ya? Pero también tenemos otra situación que a lo mejor es un poquito al revés. Tenemos una madre que sí cumple con el régimen comunicacional, pero tenemos un padre que constantemente no está cumpliendo con este régimen comunicacional. Y no me refiero al incumplimiento con que no vaya a retirar al niño, sino que este padre a lo mejor no está de acuerdo con la cantidad de días que tiene regulado y, por ejemplo, lo va a buscar un día sábado, lo tenía que entregar el domingo y llega el martes con el niño. A lo mejor a veces uno puede decir 1 o 2 días, bueno, no es mucho, pero a veces esta situación va escalando la conflictividad entre los padres, y me ha tocado ver que en algunas situaciones algunos padres dicen: no te voy a entregar más el niño. Y simplemente, supongamos un régimen de vacaciones, le tocaba una semana al papá y el papá le dice: no te lo voy a entregar hasta 2 meses más, me lo llevo todas las vacaciones y no me interesa lo que tú me digas. Y esto pasa en el día a día. Y este padre desaparece con el niño o niña, no lo entrega, y aquí nos podemos encontrar con dos situaciones puntuales. Podemos tener una madre que a lo mejor conversa con el niño, lo llama, y a lo mejor el niño también quiere quedarse con el papá, y finalmente logran un entendimiento más allá de lo que está en el régimen comunicacional. Porque algo que tienen que tener ustedes claro, que por mucho que ustedes tengan un régimen comunicacional que diga que a lo mejor el papá va a tener vacaciones con el niño una semana, si ustedes están de acuerdo, si el niño quiere estar más tiempo, no hay ningún problema. Pero supongamos que esto es unilateral, tenemos un padre que toma, se lleva al niño, no le permite hablar con la mamá no sabe en qué estado está, y es aquí donde entra en vigor algo que se llama la entrega inmediata de un menor. La entrega inmediata es una acción que tiene aquel padre que tiene el cuidado personal para exigir del otro padre, y se lo exige al tribunal de familia, que le entreguen ese menor de manera inmediata, tal como lo dice el nombre. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta, y los que ya han tenido una experiencia en los distintos tribunales, que en un tribunal nada es rápido. De repente ustedes, por ejemplo, presentan una demanda de cuidado personal y esto puede durar hasta 1 año dependiendo de las dificultades que hayan en el proceso. Una demanda de alimentos, por mucho que el tribunal me regule alimentos provisorios, puede estar 6 meses, 8 meses o incluso un poco más en el tribunal. Entonces, claro, uno pensará: chuta, pero ¿de qué me sirve si tengo esta conflictividad con el padre que es actual de ir al tribunal que se muera mucho? No, esta acción particularmente en los juzgados de familia está establecida de tal manera de que esto se tramita tremendamente rápido. Ustedes pueden presentar una denuncia de entrega inmediata un día lunes y pueden tener una resolución un día martes, y el día miércoles ya estar ejecutándose esta orden. ¿Y cómo se ejecuta? El padre que tiene el cuidado personal y no le entregan al niño,
previo a haber hecho los contactos con el padre, haber tratado de insistir que le entregara al niño, cumpliendo el régimen comunicacional, y no lo hace, el tribunal puede emitir una orden, y esa orden, lo importante que tiene es que primero es tremendamente rápida. Muchas veces, incluso en alguna oportunidad me ha tocado ver que la denuncia se hace en la mañana y la resolución sale en la tarde, o sea, bastante rápido, y va a ordenar a las fuerzas policiales, principalmente carabineros, en que obtengan el paradero del niño, concurran hasta el domicilio del padre o cualquier lugar que el niño se encuentre, y puedan actuar incluso mediante la fuerza. ¿Qué significa mediante la fuerza? Que en el evento de que este padre o madre no quiera entregar al niño, tienen la facultad para ingresar al domicilio por la fuerza y llevarse al niño. La verdad es que la regla general de cuando esto ocurre es que Carabineros se contacta con la persona para que esta entrega sea voluntaria, porque entenderán ustedes que, independiente de que finalmente se produce este desencuentro entre los padres y tiene que llegar incluso a esta orden judicial para la entrega del niño, la persona que tienen ahí adelante sigue siendo el padre de ese niño, padre o madre del niño, y exponer al niño a violencia física por parte de Carabineros, que en muchos casos puede llegar a ocurrir, hay que tratar de evitarla. Entonces lo que hacen los funcionarios policiales normalmente es comunicarse con esta persona, decirle que tiene una orden judicial, que ellos la van a cumplir por la fuerza en el caso de que voluntariamente no se entregue, y le piden que voluntariamente se haga la entrega del niño. Entonces esta es una acción que es bastante rápida, que tiene por encaminado justamente recuperar el cuidado de un niño que está siendo vulnerado por otro. Ahora, algunos me dirán, ya, pero es que él es el padre, ¿cómo se va a dar esta orden judicial? La verdad es que lo que cautela esta orden es la estabilidad del niño. Y esa estabilidad no solo es una estabilidad que tiene que ver con quien está en ese momento, sino con quien detente ese cuidado. ¿Por qué? Porque existen medios jurídicos. Ese padre no está de acuerdo con que la madre tenga el cuidado personal, o a lo mejor no está de acuerdo con la cantidad de tiempo que tiene asignado por un régimen comunicacional. Ese padre puede ir ante un tribunal de familia, discutir el cuidado personal para poder obtenerlo en el evento que considere que la madre no está ejerciendo de manera adecuada los cuidados y no se está respetando el interés superior del niño. Pero aquí lo que cautela la ley es que las partes no hagan justicia por su propia mano. ¿Eso qué significa? Ok, mamá, tú tienes el cuidado, pero te lo voy a quitar y me lo llevo yo y no me va a pasar nada porque soy el padre. Eso no es así. Existe esta acción, y evidentemente un padre que ejerció esta acción que ejerció esta acción en su contra y por la fuerza tiene que entregar el niño, el día de mañana, si quiere discutir ese cuidado, lógicamente que esta situación va a salir a la luz dentro de ese contexto del juicio, y ese padre, si bien no es que la ley lo va a castigar con que no puede ejercer la acción de cuidado personal, pero evidentemente va a ser tomado en consideración para los efectos de una resolución. Ahora, ¿existe una posibilidad de ese padre de oponerse a la entrega inmediata? Bueno, evidentemente cuando llegue Carabineros no hay mucho que hacer porque el Carabineros ya tiene una orden judicial. Sin embargo, existen casos muy especiales en este tipo de materia y los voy a contextualizar. Tenemos un padre que en el marco de el ejercicio de su régimen de visita se da cuenta que su hijo está siendo gravemente vulnerado en sus derechos. Y ojo, hablo de situaciones graves, no hablo de cualquier situación. Supongamos un niño que fue expuesto a alguna situación de vulneración a su sexualidad, estando al cuidado de la madre, a violencia intrafamiliar de carácter grave. ¿Puede ese padre decidir, llegar y decir, no le voy a entregar a mi hijo a la mamá porque si no va a estar siendo vulnerado? Bueno, este podría ser un caso en que este padre se podría oponer a la entrega inmediata, pero no es que se tiene que oponer porque sí. Este padre tiene que tomar las medidas. Ojo con esto. Existen muchos casos que me ha tocado ver en que el padre dice, no le voy a entregar a mi hijo a la mamá porque lo está vulnerando. Ya, ok. Pero no es solo que no se lo va a entregar, sino que usted tiene que tomar medidas y denunciar estos hechos ante el juez de familia y solicitar el cuidado personal proteccional provisorio. ¿Por qué? Porque por mucho que ustedes digan es que el niño está siendo vulnerado, si ustedes no hacen ninguna denuncia, el tribunal no tiene cómo saber que existe en este caso esta vulneración, y obviamente cuando esta madre concurre al tribunal de familia para solicitar la entrega inmediata del niño, el tribunal va a ordenar esa entrega inmediata. Entonces, aquí, aquellos padres que estén en esta situación pueden oponerse, sí pueden hacerlo, pero tienen que iniciar una acción judicial donde le pidan al tribunal que les entregue este cuidado personal proteccional provisorio porque este niño estaría siendo gravemente vulnerado, y el tribunal podría, ojo, podría, no estoy diciendo que esto necesariamente va a ocurrir, entregarle este cuidado personal provisorio, y obviamente esa resolución va a evitar que el día de mañana, cuando la madre pida la entrega inmediata, el tribunal va a decir que no, porque esto ya es un tema que fue advertido y se le entregó el cuidado proteccional provisorio al padre. ¿Ya? ¿Existe un plazo para presentar esta acción? No, no hay ningún plazo. Basta con que haya un incumplimiento al régimen comunicacional o que no se le entregue el menor a quien detentaba el cuidado personal.
¿Dónde se interpone? En el juzgado de familia del domicilio del menor. Aquí pueden de repente haber ciertas discrepancias respecto de dónde presentar la acción. ¿Por qué? Porque imaginemos que el padre es de Santiago, el niño está aquí en San Javier, pero actualmente el niño está en Santiago con el padre. ¿Tengo que interponer esa acción en Santiago? No, es en el domicilio de residencia habitual del niño. Y si la residencia habitual del niño es acá en San Javier, se interpondrá esa denuncia en el juzgado de familia de San Javier. Hay un caso que es quizás muchas veces el más complejo. Tenemos una mamá y un papá que no tienen regulado judicialmente el cuidado personal, no tienen regulado el régimen comunicacional y no tienen regulado alimentos. ¿Podría eventualmente un padre o una madre que sí daba el cuidado personal en los hechos, es decir, que estaba con ese padre o madre, interponer la acción de entrega inmediata? Sí, es posible igualmente. ¿Por qué? Porque la ley señala que el cuidado personal lo tendrán en principio ambos padres. Y en el evento de que, que los padres vivan separados, lo tendrá aquel padre con el que viva el niño. Entonces no se requiere de una declaración judicial para que el cuidado personal lo detente un padre, pero obviamente van a tener que acompañar antecedentes fundados para acreditarle al tribunal que el niño efectivamente vive con ustedes. Cuando existe podríamos decir, una diferencia en cuanto a territorial de dónde viven ambos padres, supongamos que el padre vive en Talca y la mamá vive en San Javier, va a ser fácil de acreditar porque basta con que ustedes acompañen, por ejemplo, los comprobantes de matrícula del niño, certificado de alumno regular, un certificado donde salga que ustedes son los apoderados y que está estudiando en San Javier. Lógicamente el tribunal va a presumir que ese niño vive en San Javier y vive con la madre. Ficha de protección social, existen en el fondo varios antecedentes documentales donde ustedes podrían acreditar que ese niño está viviendo con ustedes. Quizás se complica más cuando tenemos dos padres que ejercen el cuidado personal compartido, pero que no está regulado. Ya esa situación probablemente no se va a poder oponer a ejercer la acción de entrega inmediata. Eso solo en el caso que no esté regulado judicialmente. Bueno, ese es un caso que en realidad es de más común ocurrencia de lo que parece. El tema es que muchas veces esto se resuelve de manera práctica, es decir, los padres logran llegar a un consenso. Pero cuando no lo logran, está esta acción judicial que ustedes van a poder interponer. Y lo más importante, esta acción ni siquiera requiere de abogado. Basta en el fondo con que ustedes concurran al juzgado de familia a hacer esta denuncia. Ahora, en los casos más complejos, como por ejemplo cuando no está regulado el cuidado personal o cuando existen situaciones de vulneración donde este padre podría oponerse, la recomendación es que lo hagan por intermedio de un abogado. En segundo término, dentro de los otros procedimientos de familia especiales tenemos la autorización para enajenar. O en realidad, para que se entienda un poco a qué se refiere con enajenar, se refiere a la posibilidad de que un niño o niña que es menor de edad, menor de 18 años, pueda vender algún bien que es de su propiedad. Es decir, es una autorización en realidad para vender o para imponer gravámenes. Estamos hablando de una hipoteca o alguna situación de esa naturaleza sobre una propiedad. Muchos pensarán en este momento en la casa y dirán, pero bueno, es que la posibilidad de que un niño menor de 18 años tenga bienes es prácticamente imposible, salvo que fuera de una familia muy acaudalada. Y la verdad es que es un caso que es más común de lo que uno piensa. Les voy a poner el ejemplo típico. Tenemos una herencia familiar donde supongamos que son 5 hermanos y uno de esos hermanos falleció. Y por ende, los derechos de este hermano van a pasar a sus hijos. Y si tiene hijos menores de edad, ya tenemos inmediatamente un menor de edad que tiene bienes. No es que los haya comprado, sino que los adquirió por herencia, porque falleció su padre o madre, que a su vez tenía derechos sobre una herencia en una propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas que tienen estas herencias quieren tratar de venderlas, porque en el fondo no sirve de mucho una casa para 5 o 6 personas, obviamente no las van a usar todo. Entonces, la regla general es que la gente dice, ok, pongámonos de acuerdo, vendamos la propiedad. Y de repente se encuentran con un problema, que uno de los hermanos falleció y resulta que sus hijos son los que heredaron esta propiedad. Y si bien tenemos a la mamá viva, la ley señala que para poder vender, quien tiene que vender es la persona que es propietaria. Y nos sirve de mucho que la mamá diga, ok, yo soy la representante legal, porque la ley señala que para poder vender una propiedad o derechos sobre una propiedad, que sería lo que tienen estos hijos, debe ser autorizada por el juez. ¿Qué juez en este caso? El juez de familia competente del domicilio de los menores o del domicilio donde se encuentra ubicada la propiedad. Están ambas posibilidades. Entonces aquí la cosa se vuelve un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos esta familia que quiere vender la propiedad, este niño por cuestiones lógicas, por ser menor de 18 años, no puede firmar, y esa falta de firma la suple un juez de familia, y aquí es que existe un procedimiento especial donde se puede solicitar a este juez de familia que autorice la venta de los derechos de este hijo. ¿Y cómo se hace? Se presenta una demanda ante este juez de familia competente para que autorice la venta. Ahora,
¿Tiene algunos requisitos? Por supuesto que los tiene. Uno de los primeros requisitos para que el juez pueda aprobar esta venta de los derechos que tiene sobre la propiedad es que sea provechoso para el niño, que en el fondo le sea de utilidad. Ahora, ¿cuándo es que esto no va a ser de utilidad? En aquellos casos en los cuales tenemos un niño en el cual vive en esa propiedad o que tiene derecho a esa propiedad. Entonces, evidentemente, si se quiere vender la propiedad donde ese niño está residiendo, lo más probable es que el juez de familia, para cautelar los derechos de este niño, no autorice la venta, salvo que la madre o padre que están vivos acrediten que tienen otra residencia donde ese niño va a poder vivir. Entonces, aquí siempre tienen que tener presente que el juez de familia va a cautelar los derechos de este niño. Y ese es el objetivo de que en el fondo haya una autorización. Es para que evitar que este niño, que tiene este patrimonio, que recibió por herencia de su padre o madre que están fallecidos, pueda en el fondo garantizar que no van a ser vendidos y ese dinero se va a perder. De esta manera, lo que se tiene que probar primero es que hay un interés que va a ser de beneficio para el niño, y segundo, esta autorización no es una autorización así como ya, ok, venda. La persona que presenta esta solicitud al tribunal, que debe hacerse por intermedio de un abogado, debe acreditar primero el valor de venta de esos derechos o la parte que le va a corresponder a este niño. Y es súper importante para los efectos de que el tribunal pueda autorizarlo, de que ustedes cuenten, si bien la ley no lo exige, pero es un requisito que en realidad normalmente los jueces lo van a solicitar, que existe una promesa de compraventa donde la persona que quiere comprar estos derechos pueda en el fondo prometer que lo va a comprar a un precio determinado y en las condiciones en las que esto se va a comprar, para que el juez luego pueda autorizarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo autorizar la venta de una propiedad en 1 millón de pesos a 50 millones de pesos en cuanto a su avalúo puede ser ese. ¿Por qué? Porque si el juez la autoriza y luego se vende en un valor muy inferior, estos derechos de este niño podrían estar siendo vulnerados igualmente. Entonces, lo primero, que haya una promesa de compraventa, que contemple un precio, que se pueda desglosar cuánto es lo que le corresponde a ese niño y que este precio tenga correlato con el valor que tiene realmente la propiedad y que no se esté pagando un valor muy reducido en cuanto al valor comercial. En ese caso, el juez va a autorizar esta autorización. Pero la ley señala que primero de esto, y aquí es donde el asunto económicamente se pone un poco más complejo, se requiere un informe por parte del defensor público. ¿Quién es el defensor público? Esta es una figura que establece la ley de una persona que está instituida en este caso, que va a emitir un informe para poder, en el fondo, resguardar estos derechos de este niño, donde va a señalar si es conveniente o no la venta de esta propiedad y va a tener que, obviamente, entrar a un análisis de si económicamente el valor que se está vendiendo esta propiedad dice relación con los porcentajes o con el valor real de la propiedad. Entonces, este informe es obligatorio para que el juez pueda autorizar la venta de esta propiedad. Y aquí es donde yo les decía que económicamente es un poco más complejo, porque ese informe que emite el defensor público no es gratuito, es un informe que se tiene que pagar. El valor promedio de estos informes es de 300.000 pesos, así que no es algo barato porque tienes que considerar los gastos de honorarios, obviamente, del abogado que va a tramitar esto y además el informe del defensor público para que pueda ser aprobado. Una vez aprobado esto, va a salir una sentencia judicial que va a señalar el valor de venta de la propiedad y a quién se le va a vender esta propiedad y también el plazo, y esto es súper importante. Lo más probable es que el juez establezca un plazo de 6 meses hasta un máximo de 1 año para la venta de esa propiedad. Si finalmente no se venden los plazos señalados, tendrían que pedir esta autorización de nuevo. Y esto yo lo he visto muchas veces en que hemos tramitado autorizaciones y finalmente la propiedad se le vende a otra persona o se quiere vender en un precio distinto o se quiere vender después de 1 año. En ese caso tendrían que necesariamente tramitar una nueva autorización para la venta. ¿Cuánto tarda más o menos una autorización para vender una tramitación en juzgado de familia? Aproximadamente 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse las audiencias, tiene que decretarse, que son 2 audiencias, tiene que hacerse este informe y es por eso que esto tarda un poco en tramitarse. Y por último, dentro de los procedimientos especiales, a ver si alcanzamos a ver los otros, tenemos otro que es bastante de común ocurrencia, que es la autorización de salida del país. La autorización de salida del país dice relación con un caso que es bastante práctico. Tenemos un niño menor de edad que quiere salir del país. Para poder salir del país, lo que nos exige la normativa de inmigración es que tiene que ese niño menor de edad ser acompañado por ambos padres para poder hacer abandono del país hacia el extranjero. Si es acompañado por ambos padres, no se requiere ninguna autorización. Cuando solo concurre uno de los padres o ninguno, puede que este niño esté saliendo con su abuela, con su hermano, etcétera,
requiere la autorización de aquel padre que no se encuentra presente. Alguien me preguntará, y esto es un caso, una pregunta típica, yo tengo el cuidado personal. ¿Tengo que igualmente pedir permiso al padre para que salga? Sí, se tiene que igualmente. En todos los casos se requiere autorización del otro padre para salir. Y aquí tenemos dos escenarios que son totalmente distintos. Tenemos un niño menor de edad que tiene que salir del país. Va acompañado, por ejemplo, pongamos el padre para que no siempre le demos a los padres, que son los que tienen el problema. Va acompañado de su padre, habla con la mamá, y la mamá aquí tiene dos opciones. La opción 1, está de acuerdo con que este niño salga del país y va a una notaría y se hace una autorización para poder salir del país, la cual va a tener que contener el lugar donde va a salir, porque el paso va a salir ya sea por un paso terrestre o va a salir por intermedio de un aeropuerto. Tiene que señalar la fecha en que va a salir y la fecha de retorno, es decir, la vigencia de esta autorización y hacia dónde se va a dirigir este niño o niña. Tiene que ser un permiso tremendamente específico. Pero podemos tener una situación en que esta madre no quiere autorizar la salida, por el motivo que sea, porque se lleva mal con el papá, tiene una mala relación, no le paga la pensión alimenticia, etcétera. Entonces tenemos esta reticencia de esta madre que no quiere entregar esta autorización. Y es en ese caso que este procedimiento cobra vigencia. La ley señala que este padre va a poder recurrir al juez de familia del domicilio del niño para que esa autorización lo otorgue el tribunal. Pero nuevamente nos encontramos con dos situaciones que son distintas, porque aquí lo que la mayoría de la gente me pregunta, ¿y cuánto demora esta autorización? Y esto es súper importante porque normalmente aquí lo que ocurre es que tenemos una familia que quiere salir del país y el papá dice, ok, no sé, supongamos en el mes de octubre están las típicas promociones del Cyber Monday y dicen, voy a comprar unos pasajes a Brasil, que eso está un poquito de moda por lo que yo he visto este verano. Compran este pasaje a Brasil. Pasan los meses, habla con la mamá y le dice, necesito que metas la autorización, vamos a la notaría a firmarla. Y ella le dice, después de un tiempo, porque normalmente, mi experiencia, no es que el papá o mamá que quieren que la autorización digan inmediatamente que no. Dicen, ya, después lo vemos. Van pasando los meses, llegamos a diciembre, la salida era en febrero, y este papá o mamá dice, no, es que no la voy a firmar. No estoy de acuerdo con que salga. Y normalmente no tiene que ver con que no quiere que el niño salga por algún motivo, sino que habitualmente se debe a las malas relaciones que existen entre papá o mamá, o que tiempo atrás ella le pidió, supongamos, pásame el niño por un mes, primera ocasión, el papá le dijo que no, y nos encontramos este conflicto con que ahora la mamá tampoco quiere darle la autorización. Pero aquí el problema es que, y esto es una recomendación ya más personal que jurídica, es que aquí no tienen que ver la situación padre o madre si se llevan bien o se llevan mal, sino que hay que analizar cuál es la conveniencia para el niño. Entonces, me parece que no otorgar la autorización solamente por llevarse mal con papá o mamá, que entre los padres se lleven mal, finalmente a quien terminan dañando no es al papá, sino que es al niño. Pero bueno, los tribunales de familia en el evento que esto no se resuelva, lo van a resolver ellos. Ahora, el problema está en que este procedimiento puede tardar, porque existen dos procedimientos para la autorización de salida del país que son diferentes. Tenemos un primer procedimiento en el cual tenemos una mamá que está presente en la vida del niño, que no tiene el cuidado, pero que paga su pensión alimenticia, que cumple con su régimen comunicacional y que no quiere por el motivo que sea. En ese caso, la ley señala que se tiene que presentar una demanda, notificar al otro padre o madre que no tiene el cuidado personal, se va a citar una audiencia preparatoria donde este padre o madre va a poder oponerse a esta salida del país y luego una audiencia de juicio para definir esto. Ahora, cada tribunal lo tramita de forma distinta. Me ha tocado ver tribunales que en una única audiencia resuelven este problema. El problema de esto que hace que este padre o madre pueda oponerse. Y eso va a generar que este procedimiento sea más largo. ¿Cuánto puede durar? En aquellos tribunales en los cuales lo tramitan en una única audiencia, esto puede durar 2 meses. Y en aquellos tribunales en que se tramita en 2 audiencias, puede durar hasta 4 meses. Entonces, claro, esto muchas veces choca contra la realidad, en el sentido de que tenemos un padre o madre que quiere salir del país y en realidad la consulta al abogado la hacen en el mes de diciembre, en enero, y tienen que salir en febrero. Y se dan cuenta que en realidad la posibilidad real de salir ya es muy tarde porque el tribunal se va a tardar en tramitar esto. Entonces, yo el primer consejo que les doy es que cuando hagan la compra de estos pasajes o programen un viaje, contáctense inmediatamente con ese papá y mamá y tramiten ese permiso inmediatamente. ¿Por qué? Porque si les dice que no, probablemente van a estar muy encima de los plazos para poder hacer algo. Pero existe otro procedimiento, y aquí es donde la situación puede cambiar. Porque en el primer caso estábamos hablando de un padre o madre que está presente en la vida del niño,
que cumple con el pago de la pensión y que tiene un régimen comunicacional y que está cumpliendo. Pero en aquellos casos, dice la ley, en que este padre o madre que no tiene el cuidado personal no está presente en la vida del niño, ¿en qué sentido? Que no tiene un régimen comunicacional y no visita al niño, o tiene un régimen comunicacional pero que no cumple, o tiene regulado alimentos pero no los paga y está en el registro de deudores, la ley dice que puede el tribunal de plano acoger la demanda o la de autorización de salida del país sin escuchar al otro padre. ¿Qué va a implicar ello para los efectos prácticos? En que el juez, en un trámite rápido y expedito, obviamente acompañándolo estos documentos, puede sin audiencia alguna entregar esta autorización de salida del país. Ahora, ¿qué voy a requerir yo para poder acreditarle al tribunal esta circunstancia? Lo primero es que presentarle aquella causa de alimentos donde conste que el papá efectivamente tiene una deuda. Ojo, aquí no basta con que alguien me diga, no, es que el papá no me paga la pensión, pero ustedes nunca le han pedido al tribunal que calcule efectivamente cuánto es lo que le debe y ese papá no está en el registro de deudores. En esos casos no nos va a servir, tiene que ser un caso en el que efectivamente el tribunal haya determinado que existe una deuda de alimentos y publicado en el registro de deudores, ¿ya? Acompañando esos antecedentes, va a servir en el fondo para acreditar que este padre no puede oponerse, o padre o madre, y también en aquel caso en que tenga un régimen comunicacional regulado y ustedes hayan hecho las constancias de los incumplimientos del régimen comunicacional y además lo hayan informado al tribunal. En esos casos el tribunal va a autorizar inmediatamente la salida. Pero ojo, también tienen que acreditar ciertas cosas. No basta con el fondo con que ustedes le digan al tribunal, ¿sabe qué? Yo quiero salir en febrero y a lo mejor voy a ir a Brasil, pero a lo mejor también voy a ir a Argentina. No, esto tiene que ser claramente y precisamente determinado. Es decir, yo el día 10 de febrero hasta el 24 de febrero voy a salir de Chile por intermedio del aeropuerto Arturo Merino Benítez con dirección a la ciudad a Brasil y a la ciudad de ejemplo de Río de Janeiro. Y vamos a estar allá 2 semanas y vamos a volver también por avión desde Río de Janeiro. Tiene que ser preciso. Incluso muchos jueces, y considero que eso es correcto, les piden que acompañen los pasajes de avión, inclusive las reservas de los hoteles. No todos los jueces lo tramitan de igual manera, pero la recomendación es que se haga con la mayor precisión posible para que les puedan entregar esta autorización. Una vez que ustedes acreditan todas esas circunstancias, el juez va a emitir una sentencia judicial y esa sentencia judicial les va a servir a ustedes para salir del país. ¿Cuánto se demora en el evento de que ustedes tengan todos estos antecedentes para acreditarlo al tribunal y no se requiere la autorización del padre? Nuevamente tenemos dos procedimientos distintos. Aquí no todo es igual. ¿Y por qué no es igual en todos lados? Alguien dirá, porque lamentablemente la ley no estableció un procedimiento y han sido los distintos tribunales de familia los que han ido regulando esto. Y hay dos maneras distintas. Algunos jueces consideran que presentando toda esta documentación basta y sobra para en el fondo entregar la autorización de la salida del país. Pero hay otros tribunales que piensan que la ley tiene una exigencia, y esa exigencia es que este viaje sea de beneficio para el niño. Y la verdad es que muchos de estos jueces consideran que no basta con presentar los pasajes o presentar en este caso la estadía y que este padre tiene incumplimiento, porque para acreditar el beneficio se requiere declaración de testigo. Y en esos casos los jueces van a solicitar una audiencia donde estos testigos van a tener que declarar el motivo de este viaje y por qué es de conveniencia para el niño. Entonces no siempre es igual la tramitación. Entonces por eso yo le digo a la gente que esto igualmente lo haga con tiempo, porque va a depender del tribunal la forma en que esto se va a tramitar. No se tramita igualmente en Talca que en San Javier o que en Linares. Entonces, por eso esto es distinto. Si la autorización es exclusivamente por parte del tribunal sin audiencia, se puede demorar 10 días a 2 semanas, o sea, es bastante rápido. En el evento de que se requiere una audiencia, porque algunos tribunales así lo exigen, puede tardar 1 a 2 meses. Entonces, obviamente, el tiempo es diferente dependiendo del tribunal donde nos encontremos. Entonces, el consejo que yo le doy a todos los papás o mamás que quieran salir del país, que ya más o menos saben, dada la conflictividad que existe con el otro padre, que probablemente no les van a entregar ese permiso, si es un papá que incumple el régimen comunicacional o el pago de alimentos, requieren por lo menos 1 a 2 meses de anticipación. Si es un papá que está presente en la vida del niño y paga su pensión de alimentos, van a requerir de 2 a 4 meses de anticipación. Entonces, para que se programen con tiempo y puedan obtener esa autorización del tribunal en el evento que el papá no les entregue esa autorización. Perfecto, Pablo. ¿Y en qué caso, se puede, digamos, hacer este trámite con un
abogado en este caso, con Juris Maule, que ya vemos en la página. Mire, de los 3 casos que hablamos, la entrega inmediata del niño, eso lo pueden tramitar directamente ustedes, salvo que el caso tenga ciertas complejidades como conversamos. La autorización por enajenar y la autorización de salir del país requieren de abogado, ¿ya? Por ende, nos pueden contactar a través de nuestra página web, a través de www.jurismaule.cl. Ahí nosotros les podemos dar un presupuesto de este tipo de casos o de otros casos, y la primera consulta que ustedes tengan es gratuita, y especialmente aquí uno tiene que preocuparse si podemos, en caso de autorización de salir del país, alcanzar a hacerlo, o en realidad la recomendación es no se va a poder hacer por un tema de plazo, mejor cambie su vuelo y se puede ver después. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por este tema. Nos estamos viendo el próximo jueves con otra edición, con otro segmento jurídico acá en Más Positivo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nosotros comenzamos también a despedir este programa siendo las 12:15. Invitación a seguir en compañía de Canal 30 en lo que resta de jornada. Nosotros nos reencontramos a las 14 horas en la edición de media tarde de Voz Regional, también a través de nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, y en la noche también en la edición central del mismo servicio informativo. Que esté muy bien, nos vemos mañana en un programa especial por el Día de los Enamorados. Que esté bien.